Vamos a generar una aplicación de consola igual. Bueno, ya no vamos a llamarle compile query. Ahora lo que vamos a hacer así, compilados. Bien, el proyecto compilados. Ahora sí. Necesitamos aquí el acceso a Data Access para que pueda funcionar directamente. Hagan la referencia en compilados al proyecto Data Access. Y también tenemos el Using System Data Objects, que es System Data, que es el primero que necesitamos. Y recuerden que necesitamos también agregar aquí en compilados un Entity Data Model vacío, nada más para que agregue las referencias necesarias. Ok, y lo eliminamos, nada más es un truco rápido. Bien, entonces el otro proyecto se llama Data Access, así que vamos a darle un using a Data Access. Y vamos a, ahora sí, ahorita por lo pronto el main no está funcionando porque no hemos escrito nada. Es una función estática o un puntero a función que tiene esta estructura. De hecho, la estructura realmente es esta. Estoy usando como parámetro de entrada una entidad planeta y espero devolver o que me devuelva un object query de planeta, ya sea que lo haga con un query, una selección, etc. Entonces, esta consulta se va a llamar así consulta compilada. Eso significa que para yo hacerle una llamada a este, vamos a llamarle así, pseudo método, tengo que llamarle con este. Y lo que va a provocar es una llamada a esta acción, al query compilado, que llama a compile, con esta estructura que es igual a esta. Entonces, realmente lo que estoy haciendo aquí es que mi puntero a función es este, y la función real que se va a ejecutar es esta. O sea, lo que estoy haciendo es de una vez asignándole una función que va a trabajar en el momento en que yo le hable a este. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Diciéndole que una vez que ya le he dado esos valores, las entidades planeta y que espero el object query, este planet entities me va a dar como resultado aquí un object query, el cual es devuelto cuando yo le hablo a punto planetas. Bien, ahora vamos a generar un método que le habla a esta función para posteriormente en el método main hacer uso de él. Para eso voy a generar aquí un método que se llame obtener planetas, por ejemplo. Voy a poner aquí static y que sea una lista de tipo planeta, que se llame obtener planetas. No tiene ningún parámetro porque voy a obtenerlos todos, así que no necesito ponerlos todos ahí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a trabajar usando una instancia de Planet Entities que se llame entidades. Voy a instanciarla aquí mismo y voy a cubrir o a envolver con esta creación de mis entidades las sentencias que voy a utilizar. Recuerden que en ese momento hablábamos de minimizar el alcance de las entidades. Entonces, minimizar el alcance o el scope de las entidades es hacer esto. Vean, nada más lo utilizo ese using. Con ese using minimizo el alcance. Salud. Ahora sí, voy a hacer que corra el query. Voy a utilizar un elemento de tipo iQueryable, puede ser posible, que utilice, y bueno, y que sea de tipo planeta, que se llame resultado, lo cual va a ser igual a, ya tengo una que se llama consulta compilada, entonces voy a hacerle una llamada a esa consulta compilada. Ven que mi estructura me pide que yo le ponga las entidades planeta. Entonces, así que a esa consulta compilada yo le voy a poner como parámetro las entidades que necesita. Utilizar resultado.toList. Tal vez aquí lo complicado sería hacer uno a uno función con llamada. Ven que aquí esta llamada consulta compilada tiene como parámetro entidades. Es esta misma estructura. Hasta aquí nada más. Este último parámetro, vean, último parámetro es el parámetro que me indica qué voy a devolver. Voy a devolver un object query. Por ejemplo, si yo quisiera aquí que tuviera como parámetro un entero,
Entonces yo lo pondría aquí, vean, así. Y tendría también de este lado un entero como parámetro, y ya mi llamada serviría para que yo utilizara ese entero y aquí hacer uso de alguna manera de este elemento. Ahorita lo vamos a hacer en otro ejemplo para ver cómo lo hace. Por lo pronto tenemos esas entidades y ya tenemos una forma de llamar a los diferentes registros que se encuentran en la base de datos. Simple, vamos a hacer que nuestra aplicación haga un simple for each por cada planeta P en obtener planetas, y podemos ponerlo en pantalla con un simple console writeLine para que nos dé en pantalla un formato. Voy a ponerlo en pantalla así como acomodadito en columnas, de manera que primero voy a generar un formato que se llame formato, el cual será igual a este ejemplo que voy a poner aquí, o a esta estructura, en donde voy a poner el ID, el nombre y el transporte. Así que aquí voy a poner que p.id planeta es el primero, p.nombre es el segundo parámetro y p.transporte es el tercer parámetro. Bien, esa estructura me permitirá hacer que nuestra cadena formato ya se llene con todo el string que necesito para ponerlo cada vez que use un console writeLine. Voy a decirle que los elementos que se pongan en esta sustitución de parámetro se alineen hacia la izquierda usando 3 caracteres. Voy a decirle que haya 2 puntos. Voy a decirle que el segundo parámetro se alinee también a la izquierda, pero use 15 caracteres. Si no le ponen el negativo, bueno, eso se alinea a la derecha. Y este último se va a alinear, vamos a ponerle también 15 caracteres, pero ese, como no tiene un menos, se va a alinear a la derecha. Vamos a ver qué efecto tiene esto. Y ahora sí vamos a hacer que por cada uno de ellos, con un console writeLine, podamos nada más hacer algo como esto y escribir formato en el sistema. Y antes de terminar, vamos a poner un console readline para que nos deje ver qué efecto hubo, si no se va a acabar la presentación en pantalla y no nos va a dejar ver. Se va a ir muy rápido la ejecución y se va a desaparecer la pantalla. Bien, entonces tengo ya estos elementos. Aquí lo importante es ver cómo esta función logró ser como una estructura de esta llamada. Bien, ahorita vamos a hacer otros 2 ejemplos de funciones para ver cómo podemos cambiar esas estructuras y que concuerden con lo que estamos necesitando. Bien, voy a iniciar la generación del sistema iniciándole. No le había dicho aquí que el compilados debe ser el proyecto de inicio, así que voy a iniciar la compilación. Y bueno, tampoco he copiado la cadena de conexión al proyecto compilados, así que eso tengo que hacerlo aquí. Ahora sí, voy a iniciar y me muestra ahí acomodados 3 caracteres a la izquierda y luego los nombres y luego 15 caracteres a la derecha. Vean, ahí está acomodado. A lo mejor sería bueno poner también a la izquierda estos otros para que estén alineaditos. Voy a ponerlos aquí a la izquierda. También le voy a poner un negativo y voy a volver a echarlo a andar. Bien, ahora sí ya se acomodaron ahí como columnitas bien acomodadas. Bien, ya tenemos rápidamente esa forma de trabajar. Ahora, ese es rápidamente un query que nada más nos devuelve todo. Realmente no tiene mucho chiste porque nos devuelve todo. La idea es que haya más parámetros y que haya incluso más elementos en pantalla o elementos en datos que nos filtren lo que estamos haciendo. Vamos a generar otra función muy parecida a esto. También vamos a trabajar con las entidades y va a ser entidades entities. Bueno, aquí es planet entities, o sea, vamos a darle como parámetro de cuáles entidades voy a utilizar. Después voy a ponerle como parámetro un entero
y después voy a decirle que me va a devolver una iterable que se llama planeta, bueno, de elementos planeta. Consulta compilada por ID, vamos a llamarle que sí a eso. Ven que la estructura que tengo arriba es esta, entonces lo voy a copiar para que me sirva de estructura. Igual es un compile query, compile, y es la misma estructura que tengo aquí, y voy a indicarle cómo quiero que me devuelva ese query. Bien, el query que voy a utilizar es, voy a usar entidades, enti, bueno, voy a llamarle así, enti, y voy a decirle que hay una variable que se llama idplan, así, idplan. Y bien, una vez que ya tengo eso, voy a indicarle que tome de ahí esas variables de trabajo, y bueno, falta aquí la apertura del método, y que con eso genere una sentencia LINQ. Bien, hace un momento solo usamos una colección, ahora vamos a decirle a partir de planetillas en enti.planetas, vean cómo este enti se convierte en una variable presente cuando estoy usando el from y todo el elemento. Planetillas es una variable que se va a llenar por cada vez que dé vuelta en el ciclo generado por el from. Sí, ahí la estoy usando ahí para que funcione como, es como en un for each p en planetas, la p no existe, el planetillas es la tal p, a eso se refiere. Entonces, por cada planetilla en planetas, lo que vamos a hacer es hacer un filtrado, donde planetillas.id planeta sea igual a lo que tengo aquí como idplan. Bien, y eso me va a dar un filtro indicando o usando solamente aquellos que coincidan con el idplan. De hecho, me va a devolver uno. Y entonces selecciono planetillas. Ese es mi query compilado. Aquí sí ya estamos usando un poco de sentencias LINQ y queries que me permitan hacer algo. Ven como aquí esta variable realmente no existe en ningún lado, la estoy declarando para ser usada acá. Este idplan la estoy usando de este lado. ¿Qué realmente qué significa? Bueno, significa que cuando yo utilice mi función en algún otro lado, esta va a ser mi estructura, en donde va a estar la variable enti y la variable idplan. Y ya en el uso real las voy a sustituir aquí y las voy a sustituir aquí. Ahora, ¿cómo hago una llamada ahora a este elemento? Igual va a ser un elemento estático de tipo planeta. Como nada más va a ser uno, pues nada más voy a obtener uno, y se va a llamar obtener planeta. Vamos a darle como parámetro un entero que se llame ID nada más, así. Bien, y lo que vamos a hacer es, vamos a devolver un planeta, si es que hay. Así que lo que vamos a hacer es, voy a declarar un planeta. Inicialmente es nulo, así que si no encuentra nada, pues me va a devolver el tal nulo. Y voy a usar otra vez la estructura de hace un momento, usando un planet entities, entidades, para usarlo dentro de este alcance. Voy a crear una instancia de planeta a partir de el planeta se llena a través de la consulta compilada, que se llama por ID, ¿verdad? Esta no es la consulta compilada tal cual, es la consulta compilada por ID, esa es. Mi estructura me indica que necesito ahora dos argumentos. Uno, las entidades, que ya las tengo ahí, entidades, y otro, un entero, que es el ID que voy a utilizar para traerlo desde la base de datos. Uso el que ya tengo como parámetro de llamada aquí, que es el ID. Bien, y queda listo ahí. Bien, hay una acción antes para poder utilizar estos elementos. Es que cuando estamos usando la consulta compilada, si queremos que esta consulta compilada hable a través de una función, tenemos que hacer algo como esto, decirle consulta compilada por ID, y vamos a llamarle así con
invoke. Solo que observen cómo me va a devolver un elemento iQueryable planeta, no me va a devolver un planeta. Eso significa que esto es parecido a usar un select asterisco from tabla, donde el ID se refiere tal cual. Me va a devolver una lista, pero ¿cuántos tiene? 1. Lo sé que es así porque como es llave, siempre me va a devolver 1. Entonces le digo que nada más quiero el primero. Vean cómo aquí arriba, en el otro método que se llamaba obtener planetas, no usamos el tal invoke. Podemos hacer algo acá arriba en donde trabajamos con el main. Aquí lo que podemos poner es algo como console.writeLine. Ponemos el planeta con ID 2 es, y vamos a poner algo así como obtener planeta y el ID que necesitamos, que es un 2. El planeta, tal vez aquí lo que sería bueno no es poner obtener planeta 2, sino poner punto nombre, porque si no me ponen la clase, no el nombre del propio planeta que estoy utilizando. Bien, aquí lo tengo y listo, ahora sí. El planeta con ID 2 es Júpiter.